Le damos la palabra al doctor José García. Primero que nada, estoy contentísimo, porque, bueno, fue un sueño de algunos de los que estamos acá, pero como todos los sueños es bastante más difícil concretarlos, sobre todo mantenerlos en el tiempo, cumpliendo algunas cosas y tratando de cumplir unas nuevas. Y en ese sentido estoy contentísimo porque si bien veo, no sé, un 15% de cara conocida, veo un 85% de cara desconocida, lo cual es buenísimo, buenísimo, porque obviamente la renovación, la juventud, todo lo que significa, todo este esfuerzo que ha hecho la comisión directiva, a la cual felicito también, porque mucho de lo que hay de acá es porque se enteraron, porque los indujeron a que vinieran, en fin. Así que realmente estoy muy contento. Me acordaba cuando hablaba Oscar de una poesía española que dice: tengo para dar lo que me dejas, y es un poco eso, ¿no? Tampoco hay nadie que pueda inventar demasiadas cosas. Yo personalmente he tenido casi un combate, primero por integrar en mi vida, ¿no?, la economía con la salud. Es parte de eso la AES, esta institución, en fin. Y en segundo lugar, en ese combate posiblemente he tenido no una actitud neutral, sino que siempre me he puesto de alguna manera del lado del sistema, tratando de integrar, pero del lado del sistema. Obviamente las teorías económicas que se vinculan al crecimiento con respecto y el desarrollo humano con respecto al rol que tiene la salud, por supuesto que si uno las mira, y eso va a ser la razón de lo que voy a tratar de decir, yo creo que la salud es causa del desarrollo, es parte del desarrollo y es consecuencia del desarrollo. Y en ese sentido es como lo debemos interpretar. Y por supuesto, si bien es cierto que las teorías económicas aparecen en los últimos 150 años, como bien dice él, obviamente tiene que ver con cuestiones que van más allá del sistema de servicios de salud, como a veces se quiere decir. Claramente las teorías de por qué se desarrollaron las civilizaciones siempre se emparentan con la salud y la disponibilidad alimentaria, y si ustedes quieren un poco el saneamiento. Es decir, la expansión de Roma fue básicamente porque los ingenieros romanos taparon todo el bañado que rodeaba Roma y dejó de haber perdido. Y Egipto también tuvo, en función de ser un valle acotado, nos obligó a pensar de otra manera y a cuidar de otra manera a la población. De ahí esto se mezcla con algunas teorías de desarrollo de las civilizaciones también, porque algunas sí, porque algunas no. Y también cuando uno mira la expansión de la población, que es cierto, el mundo no creció hasta hace 150 años, 160 años, y uno dice: ¿por qué estuvo tantos siglos sin crecer? Y dice: no, porque la cosa más fácil es decir: no, bueno, porque lo que pasa es que había tres grandes pestes, una que la peste bubónica, que de ella tiene el nombre de las otras, otra que es la lepra, y por supuesto la viruela. Piensen que cualquiera de ellas en algún momento de la historia mataron a un tercio de Europa, de manera tal que no era, hemos visto con horror lo que nos pasó ahora, pero lamentablemente fueron muchísimos, pero fueron 6 millones, no fue un tercio de la población del mundo. Y eso tuvo que ver naturalmente con una respuesta brutal. Básicamente fue del sector salud y del sector científico. De eso podemos hablar después. La respuesta fue brutal y estamos todos orgullosos del sector científico y de la organización de los sistemas de salud. Para entender algunos mejor, otros peor, eso se vio no solo en los textos sino en la televisión. Pero lo que nadie dice es que también eso significó quizás el fracaso moral más grande que hemos tenido en los últimos tiempos, lo que buscamos equidad y una razón solidaria del funcionamiento del mundo. Esto me refiero a la disponibilidad de vacunas, cómo se comportó el hemisferio norte con el
proceso sur, por decirlo lo más suavemente que me sale, ¿no? Y entonces, claramente, ¿por qué empezó a pasar esto hace 150 años? Algunos, y a mí me gusta esa teoría, dicen que tuvo que ver, por ejemplo, con que se empezó a trabajar fuertemente en los caminos. Entonces, sí, ¿qué camino que tiene que ver? Y tiene que ver con que en realidad, si ustedes miran en la historia, no solo las epidemias, sino las revoluciones tenían que ver con el hambre. El promedio de peso, no sé cómo lo sacaron, pero lo dice el autor de los que hicieron la toma de la Bastilla, eran 47 kilos, estaban emanciados. No lo puede ver en los lugares donde dormían los reyes, que era lo que mejor comían, y el tamaño de la cama cuál era, ¿no es cierto? Entonces ahí se da cuenta que eso no era solo un problema de altura, el problema que había una disponibilidad alimentaria que realmente por ahí, como consecuencia de una peste, se quedaban sin alimentos, y al no tener comunicación, o sea, no tener caminos, claramente entonces significaba una mortalidad importantísima. Algunos más brutos en el sentido de la conceptualidad, dicen que el mundo fue creciendo de acuerdo con la disponibilidad alimentaria y que el factor de ajuste de la población a la disponibilidad alimentaria eran las pestes. ¿Está claro? O sea, el emergente de una bacteria o un virus siempre tenía que tener un fondo vinculado con la disponibilidad alimentaria. Y por supuesto también en el sentido, y esto es parte de la salud, y siempre nosotros hemos trabajado tratando de decir políticas de salud, no políticas de servicios de salud. El saneamiento ambiental ha sido también en los últimos años un factor de crecimiento muy, muy fuerte. Y después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente los servicios de salud empiezan a ser importantísimos por varias razones, por la aparición de medicamentos que algunos de ellos curan, sobre todo las primeras generaciones, los cardiotónicos, los antibióticos, y por supuesto también lo que significaron las vacunas y lo que significan las vacunas. Quizás la medida colectiva de salud pública más importante desde el punto de vista de crecimiento poblacional sea la vacuna. Por eso es increíble que algunos la discutan y tengamos todavía que hacer discusiones del siglo XVIII, en donde Napoleón tuvo que obligar al ejército a que se vacunara contra la viruela. Pero bueno, entonces decía, la razón de ser de la vinculación entre el crecimiento económico y la salud, el desarrollo de la economía y la salud, ¿no? Si ustedes quieren, como bien decía nuestro amigo Oscar, con el capital humano. Es decir, claramente las teorías convencionales, yo ahí no voy a poner a decir, sabe mucho más Oscar que yo, pero las teorías convencionales siempre dijeron que al principio, ¿no? Que el crecimiento de las poblaciones tenía que ver con la capacidad de ahorro y con el número de habitantes. Y empieza a aparecer más recientemente que no era solo el número, porque había un factor exógeno que hacía crecer que no dependía solo de esto, y cuando empiezan a buscar es la calidad de la población. Entonces cuando empiezan a buscar la calidad de la población empiezan a decir, bueno, se busca cuánto de equidad tiene, cuánto de igualdad tiene, cuánto de salud tiene, cuánto vive, bueno, ese tipo de cosas. Y por supuesto que nivel educativo. Y ahí empiezan entonces a considerarse los activos, no solo los activos financieros, los activos físicos, sino también una especie de activo humano, digamos, ¿no? Y ahí es donde yo siempre me he situado tratando de entender que la política pública uno la tiene que hacer para todos, pero principalmente para los pobres. ¿Por qué digo esto? Porque hablando de activos, y en un país que tiene un 50% de pobres hoy, ¿qué activo más fuerte tiene un pobre? ¿Qué único activo tiene? ¿Tiene activo financiero? Ninguno. ¿Tiene activo económico? Ninguno. O casi.
lo que tiene es su activo físico, lo que tiene es su capacidad de trabajar, su cuerpo. Lo digo brutalmente, pero para hacer un poco de impacto. Y si pierde su capacidad de trabajar, por más que hagamos el esfuerzo notable para generar empleo, para hacer oferta educativa, el tipo realmente no entra nunca más al mercado, o entra muy mal. Entonces, verdaderamente, si el recurso humano todos consideramos que es importante, uno tiene que hacer una política activa, sobre todo dirigida a la pobreza, para que ese único activo que tiene la pobreza